Pues muchas gracias. Aquí estoy de nuevo. Ya no voy a hablar de educación, sino la idea era tener una plática muy general de cambio climático, pues que es el tema que después estamos conectando con educación. Pero sí, creo que sí hay una tarea importante que no hemos hecho bien con nuestra sociedad y es de comunicar pues la importancia de estos problemas que tiene la sociedad, como el cambio climático, pues que implican pues cambios muy fuertes en la manera que como funcionamos como sociedad, si es que queremos resolver estos problemas, ¿no? Empiezo pues con lo que voy a hacer es apunto aquí, ¿verdad? Sí. Lo que quiero hacer es, primero rápidamente hablar de desarrollo sustentable y luego conectarlo rápidamente con cambio climático, porque esta idea, pues resulta que es muy importante para el funcionamiento de la sociedad y como ven, pues dice garantizar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Un cambio que quizá ya podríamos hacer a esto es que ya no solamente estamos preocupados por las generaciones futuras, aunque eso es fundamental, por supuesto, sino que los cambios que estamos haciendo al medio ambiente pues nos están afectando a nosotros también. No sé si se pueda... ¿Qué pasó? ¿Listo? Sí, se puede quedar ahí, ¿verdad? Sí, no me lo cambian ya. Muy bien. Bueno, en una me van a poner a mí si quieren. Pero en fin, esto es la Comisión Brundtland, la señora Brundtland, que conocí hace años, pues fue primera ministra de Noruega. Aquí hay una cuestión interesante y es qué es lo que le estamos haciendo pues al planeta hoy en día. Y resulta que ya son tantas las actividades de la sociedad que lo que estamos haciendo es cambiando la manera, por supuesto, como funciona el clima, es de lo que voy a hablar, pero tenemos otros problemas, no nada más el cambio climático y el problema es a tal grado que podemos decir que ya entramos en una época geológica distinta, una época geológica nueva que se llama el Antropoceno. Por eso les enseño aquí la portada del Economist. Esta idea, pues ya lo habían, los geólogos ya lo habían pensado desde hace tiempo, pero realmente fue mi colega Paul Crutzen, con el que compartí el Premio Nobel en 1995, el que ha empujado esta idea del Antropoceno, de que pues ya los cambios muy importantes que estamos haciendo en la sociedad. Pero lo que es interesante es lo que llamamos la gran aceleración, aunque estos cambios, el Antropoceno, digamos, empieza, una manera de verlo es desde la Revolución Industrial, o sea, desde finales del siglo antepasado. Y también lo que debí de haber aclarado ahí es que pues la época geológica en la que estamos, que le queremos cambiar de nombre, pues es el Holoceno, que son los últimos 10.000 años, y es el periodo durante el cual ha evolucionado la civilización y que se ha caracterizado por un clima muy estable. Antes del Holoceno pues había, entre otras cosas, épocas glaciales, etcétera, cambios fuertes en el clima, pero los últimos 10 años han sido sorprendentemente estables, pero eso es lo que ya empezamos a cambiar. Y lo interesante en este artículo, también de mis colegas europeos con los que trabajo bastante de cerca, es que lo que nos están haciendo notar es que fue realmente en la segunda mitad del siglo XX, donde los cambios empezaron a ganar mucha intensidad. Y aquí lo vemos con todas estas gráficas
se ve muy claramente cómo en esa segunda mitad es cuando ha habido esa gran aceleración. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de población, PIB, producción de papel, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de actividades industriales, pero uso del agua también, o sea, uso de recursos naturales, etcétera. Todo lo que pues ha empezado a acelerarse en gran escala, pues sobre todo, como decía yo, en la segunda mitad del siglo pasado. Y otra manera de ver la vulnerabilidad del planeta es tratar de analizar lo que este grupo de científicos llaman los límites planetarios. Y de nuevo, el trabajo principal pues son mis colegas europeos. Yo, insisto, colaboré en algunos de los artículos con ellos. Y la sugerencia es la siguiente, que nuestro planeta tiene ciertos límites en su funcionamiento de su estado natural, que tenemos que cuidar y que, pues como producto de la civilización y del desarrollo económico, etcétera, estamos empezando pues a preocuparnos porque a veces estamos pasando esos límites. Y aquí ven, son 9, desde contaminación química, uso global del agua dulce, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo con esta perspectiva que se ha analizado cuantitativamente, y son estudios que siguen avanzando, pero tenemos aquí por lo menos 3 problemas en los que ya se pasaron los límites planetarios. ¿Y cuál es la idea? La idea es poder medirlos y poner un límite por abajo del cual pues todavía no corremos un peligro así preocupante, pero que sí todos son problemas a los que tenemos que prestarles atención, por supuesto, pero sobre todo los que están en rojo, pues son problemas ya muy serios en los que claramente ya nos pasamos de los límites que deberíamos de justificar pues para no correr riesgos que afecten pues el bienestar de toda la población. Por cierto, de todos estos problemas hay uno que ya se resolvió. Si me da tiempo, pues diré unas palabras más en unos minutos, y es el tercero, el agotamiento de la capa de ozono, que es el problema con el que trabajé yo pues ya desde hace años. Ese problema, a través del protocolo de Montreal, ya lo resolvió pues la población mundial. Prácticamente todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en dejar de producir los compuestos que estaban afectando a la capa de ozono. Ese no es el caso, por supuesto, todavía con el cambio climático, pero lo que tiene en común el cambio climático con la capa de ozono, lo voy a explicar aquí con más claridad, y es que son problemas claramente globales. Aquí lo que vemos en esta foto de nuestro planeta, México en medio de la foto, es lo que quiero que enfoquen su atención es en la atmósfera. Pero la atmósfera no se ve, es muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Claro, hay atmósfera muy tenue a mayores alturas, pero esa no nos afecta desde el punto de vista del clima. Pero la parte de la atmósfera en que vivimos y que pues nos afecta mucho es esta que es muy delgada. Lo que sí se ve son simplemente las nubes, pero para hacer notar qué son los problemas globales, pues lo que sucede es que si hay emisiones, por ejemplo, de gases que permanecen en la atmósfera por cierto tiempo, estos gases se mezclan en cuestión de meses dentro de cada hemisferio, y hay una barrera para este mezclado, una barrera de difusión entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, de tal manera que lo que se emite en el hemisferio norte pues a veces tarda año y medio en llegar al hemisferio sur. Pero lo importante de esta situación, que está causada pues por los vientos, que son las propiedades naturales de nuestra atmósfera, este mezclado, es que no importa en qué parte del planeta se emitan estos compuestos. Por eso es un problema
claramente global. Y de nuevo, es característica del cambio climático y del problema de la capa de ozono de todo el planeta. Y eso pues dificulta el resolver estos problemas, porque no lo podemos resolver nada más en México o en América. Todo el planeta tiene que contribuir a la resolución de estos problemas. Bien, pues vamos a hablar de cambio climático, y lo que voy a hacer es, para resumirlo, hablar de 3 mitos muy comunes que sean en general pues aceptados por mucha gente. El primero es que el clima es un sistema muy complicado. Eso sí es cierto, es un sistema complejo. El clima es complicado pues por el tamaño que tiene el planeta, por la complejidad de los vientos, las corrientes marinas, etcétera, etcétera. Pero lo que dice este mito es que por esa complejidad, pues muchos científicos piensan que realmente no estamos seguros si el clima está cambiando y si ese cambio está causado por actividades de la sociedad. Voy a regresar a los otros 2 mitos después, pero primero voy a discutir brevemente este primer mito, y claramente pues es un mito porque se han hecho encuestas muy detalladas ya desde hace años. Aquí esta ya tiene varios años, porque es un ejemplo de resultado de una encuesta donde lo que se hace es preguntarle a los expertos, o sea, a los científicos que tienen publicaciones conectadas con el cambio de clima. Y la gran mayoría, en este caso 97%, hoy en día ya yo creo que es más 98, 99% de los expertos están de acuerdo, primero en que el clima está cambiando, porque todavía hay gente que lo duda, que piensa que el clima realmente siempre ha cambiado y no está cambiando igual. No, con mucha claridad el clima está cambiando mucho más rápidamente en años recientes. Y el segundo punto es que este cambio se debe principalmente a actividades de la sociedad. Entonces, en eso es en lo que están de acuerdo pues la mayoría de los científicos. Y claro que por supuesto los científicos pues son escépticos en general, tienen que ver cómo se pueden demostrar estas cosas, y las dudas de algunos de los científicos, que pues eran dudas serias hace años, se han analizado también con mucho detalle. Pero de momento no hay ninguna teoría ni ningún grupo así que realmente tenga explicaciones científicas claras y convincentes que no estén de acuerdo con este punto de vista general, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es, voy a repasar con ustedes muy brevemente la ciencia del cambio climático. Esto podríamos hacerlo durante muchas horas, es parte, por cierto, de los cursos de los que estamos discutiendo en este taller, con enseñar ciencia, pero aquí lo voy a hacer nada más en unos cuantos minutos. Y el efecto invernadero natural. Bueno, primero les recuerdo, históricamente ya desde el siglo XIX, la comunidad científica estaba preguntando por qué nuestro planeta tiene el clima que tiene. Y pues se sabía, pues porque recibimos energía del Sol. Pero ya desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX también, con mucho más detalle, se podían hacer mediciones de laboratorio, mediciones, pues ciencias como la termodinámica, que miden energías, etcétera, etcétera. Y en base a ese conocimiento científico puede uno calcular cuál debería de ser la temperatura de nuestro planeta, la temperatura promedio de la superficie, basado en mediciones de cuánta energía nos llega del Sol. Porque eso pues es el problema son problemas de radiación, etcétera, etcétera. Y la solución que daban los científicos a eso, y que es correcta, es que basada en esas observaciones de laboratorio de cómo de termodinámica, cómo cuáles son las propiedades de distintos objetos en cuanto a recibir energía y perder energía,
El resultado es que la temperatura promedio de la superficie debería ser alrededor de menos 18 grados centígrados, lo que implicaría que nuestro planeta estaría congelado y no estaríamos aquí porque no habría evolucionado la vida. Por fortuna, la temperatura real, la que se mide, es no de menos 18, sino de más 15, o sea que hay 33 grados de diferencia en la temperatura de la superficie del planeta. Aclaro también que esto está basado en lo que llamamos equilibrio térmico, o sea, desde hace millones de años ya nuestro planeta pierde la misma cantidad de energía que recibe, y es lo que pasa con los planetas en la mayoría de los sistemas planetarios que se pueden observar con telescopios, etcétera, ¿no? O sea, hay un equilibrio térmico, nuestro planeta ya no acumula energía, sí tiene un exceso de energía, pero dentro que es la que se ve cuando hay erupciones volcánicas, pero que contribuye de manera muy secundaria a este balance total. Bueno, entonces lo que pasa es que esos 33 grados de diferencia se explican por el efecto invernadero natural. Y lo que decía la ciencia de que la temperatura debería ser alrededor de menos 18 es correcto, pero no es la temperatura de la superficie sólida o la de los océanos, sino es por arriba en la atmósfera. Efectivamente, ahí sí se cumple esto y la cantidad de energía recibida ahí es igual a la que se pierde y su temperatura es alrededor de menos 18. Pero en la superficie lo que sucede es lo siguiente, muy brevemente. Si simbólicamente, digamos, contamos como flechas la cantidad de energía que nos llega del Sol, nos llegan 3 flechas. Una de ellas es energía que se refleja al espacio y que no se absorbe en la superficie del planeta. Se refleja por las nubes, que son blancas, por la nieve, los desiertos, etcétera. Entonces, pero 2/3 partes de esa energía que nos llega en forma de luz visible, sobre todo del Sol, sí llegan a la superficie y la calientan. Pero nuestro planeta, por fortuna, no está ni al rojo vivo ni tan caliente como el Sol. A esas temperaturas la energía se pierde en forma de radiación electromagnética, pero en el infrarrojo. Y resulta que en el infrarrojo la atmósfera no es transparente, por contraste con la propiedad de hacerlo con la energía solar visible, ¿no? Y entonces la superficie emite esa energía en el infrarrojo, pero se absorbe en la atmósfera. Y la atmósfera la absorbe con distintas eficiencias, a distintas alturas, pero simplificando en promedio lo que sucede es que en la parte baja de la atmósfera se absorbe esta energía por las moléculas del aire y se emite en todas direcciones. En promedio, pues la mitad se emite hacia arriba y la otra mitad se emite hacia abajo, o sea, se regresa la mitad de esa energía a la superficie y por eso la superficie tiene que subir su temperatura, esos 18 grados a los que me refería, perdón, esos 33 grados, que es el funcionamiento del efecto invernadero natural, tiene que subir 33 grados para poder emitir el doble de la energía de lo que haría si estuviera a menos 18. Y esa energía, pues la mitad se regresa a la superficie, pero el balance sigue siendo correcto. Llegan 2 flechas, una se refleja y salen 2 flechas reflejadas, pues más bien emitidas en el infrarrojo por la atmósfera. Bien, pues aquí esto es muy aproximado, se pueden hacer balances energéticos mucho más detallados, tomando en cuenta pues la energía de condensación del vapor de agua, etcétera, etcétera. Pero eso aquí ya no nos va a dar tiempo. Simplemente les recuerdo también las propiedades de la atmósfera, que básicamente es nitrógeno y oxígeno. El 99% de la atmósfera es nitrógeno y oxígeno, que son transparentes a la luz visible, pero también son transparentes en el infrarrojo, estos gases. Y el 1% restante, casi todo es un gas inerte, que es el argón, ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje,
menos, bastante menos del 1, de los gases que sí absorben esa radiación infrarroja, la que es responsable pues de regresar esa energía a la superficie del planeta. Y estos son fundamentalmente el vapor de agua y el dióxido de carbono. Y estos son los llamados gases de efecto invernadero. Hay otros más, como el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbones, etcétera, el mismo ozono, pero en fin, las observaciones indican que el vapor de agua es el gas que más contribuye a ese calentamiento del que estábamos hablando, porque absorbe aproximadamente las 3/4 partes de esa radiación infrarroja de la que hablábamos. Y por otro lado, se considera que el dióxido de carbono ese es el termostato del problema, es el gas que determina la temperatura, aunque nada más es responsable por la 1/4 parte restante de esa energía, de ese balance de energía que estoy describiendo. Resulta que el vapor de agua responde a la cantidad de dióxido de carbono que hay. Si quitáramos el dióxido de carbono, se enfriaría la atmósfera y empezaría a condensarse el vapor de agua. Entonces, la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera depende de manera crítica de la temperatura a la que está esa atmósfera. Entonces, esto es en promedio, pero como saben ustedes, la cantidad de vapor de agua, la humedad, pues depende muchísimo de la temperatura, de la estación del año, de la latitud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, el vapor de agua responde a la presencia de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Así pues, sin dióxido de carbono, el vapor de agua no funcionaría, se condensaría y el planeta estaría congelado. Esto es el efecto invernadero natural, muy brevemente explicado, pero lo que queremos ahora ver es dónde estamos hoy en día. Entonces, aquí tenemos una gráfica en los últimos 10.000 años nada más, que es más o menos el Holoceno, con la concentración de dióxido de carbono y cómo ha cambiado con el tiempo. Y podemos irnos pues millones de años antes, y por lo menos 800.000 años antes se puede medir con mucha precisión, porque se pueden analizar las burbujas de aire que están atrapadas en los conos de hielo que se pueden sacar de la Antártida y del Ártico, etc. Entonces, se conoce con mucho detalle la concentración en esos últimos miles de años, pero también hace millones de años hay mediciones indirectas de cuánto dióxido de carbono había. Pero el hecho es que no ha variado mucho y que solo muy ocasionalmente ha subido por encima de esos 250, 300 partes por millón. Pero lo que vemos aquí es que de repente se dispara. ¿Cuándo es eso? Pues cuando empezó la revolución industrial, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, como lo habíamos explicado, ¿no? Se dispara ya por arriba de 300 y ya estamos por arriba de 400 partes por millón. Mucho menos del 1%, pero es un cambio muy brusco en el termostato del planeta, es lo que realmente determina la temperatura, ¿no? Entonces, ¿por qué ha cambiado? Pues se sabe muy bien de dónde viene ese dióxido de carbono, se puede calcular, medir la composición isotópica, etc. Es básicamente el uso de combustibles fósiles. Contribuyen pues más de las 2/3 partes de ese cambio, y quizá una tercera parte también se deba a cambios en los bosques, deforestación, o sea, cambios causados por la agricultura, sobre todo en las propiedades de la superficie del planeta, ¿no? En fin, ese es el cambio del dióxido de carbono, pero lo que nos interesa también ver es qué le ha pasado a la temperatura. Y aquí hay una cosa curiosa, la temperatura pues varía mucho. Aquí en la Ciudad de México, entre día y noche, pues son muchos grados, pero en la temperatura promedio de la superficie varía muy poco. Solo cuando hay épocas glaciales baja de manera significativa. ¿Por qué? Pues porque es el promedio, verano, invierno, altas latitudes, bajas latitudes, y lo que vemos en esta representación de cómo ha variado la temperatura de nuevo en los últimos 10.000 años es que
pues había subido un poco y empezó a bajar hace como 8,000 años. Y esto pues implica que a lo mejor estamos entrando en una época glacial. Sabemos por qué, por cambios en los parámetros de la órbita terrestre, pero esto se tardaría, también se sabe, se conoce científicamente con bastante precisión. Eso es un cambio que tardaría muchas decenas de miles de años, el que baje más la temperatura como una época glacial. Y lo que vemos, sí, en fin, está bajando, ¡pum!, pero de repente se dispara más de 1 grado. Ya tenemos más de 1 grado, que parece muy poco, de nuevo, si lo comparamos con los cambios de todos los días, pero para ser el cambio promedio de todo el planeta es muchísimo. Igual, coincide pues con el cambio en el dióxido de carbono. Es a partir de la revolución industrial. Y pues la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre estos dos cambios? Y con lo que les estoy explicando, pues la explicación es que efectivamente el efecto invernadero natural pues está siendo perturbado de una manera muy importante por este aumento en el dióxido de carbono. Pero los científicos en general son muy cuidadosos y han evaluado, digamos, que esta posibilidad de cuál es la conexión entre estas dos variables. Y, estoy mal aquí. Y una de las maneras de verlo es a través de este grupo de científicos que se organizan a través del panel intergubernamental de cambio climático, que está pues organizado por las Naciones Unidas, y en fin, y es un grupo pues de más de 1000 expertos en muchas disciplinas que tienen que ver con el clima, y que más o menos cada 5 años hacen un reporte. El reporte anterior, por ahí del 2007, 2008, creo que fue el 2007, el reporte anterior pues ya establecía que efectivamente había una conexión importante entre ese cambio en el dióxido de carbono y la temperatura promedio. Pero pues la respuesta es que decían, miren, pero no estamos seguros. ¿Por qué? Porque el clima es un sistema complicado, pero vamos a hablar de probabilidades. Y el consenso de la comunidad científica es que la probabilidad de que el cambio de temperatura esté causado por el cambio en el dióxido de carbono es de más del 90%. Y con este último reporte ya subieron esto a 95%. O sea, podría ser natural, pero es muy poco probable, ¿no? Este, por cierto, es el grupo que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore hace ya varios años. Y en general, pues hoy en día ya no solo es 95, sino en los últimos años ha subido significativamente esa probabilidad, ¿no? Pero en fin, vamos a cambiar ahora y ver el siguiente punto, que es pues este mito de que realmente no deberíamos de preocuparnos por el cambio climático, porque es algo que a lo mejor afecta a nuestros hijos o a nuestros nietos, pues que es su problema, que se preocupen ellos de esto, ¿no? Pero no. En primer lugar, y voy a regresar a este punto, pues nosotros somos responsables del clima que van a tener. Pero además, lo que está pasando es que ya está cambiando el clima. No tenemos que esperarnos hasta finales de siglo para ver un cambio de temperatura pues ya mayor de este grado que les he estado comentando, porque ya estamos viendo cambios muy importantes. Por ejemplo, que ya desaparece el hielo del Ártico en el verano, y por eso pues ya es posible tomar un crucero y cruzar por el Polo Norte, lo que no se podía pues desde la existencia de la civilización o de la vida humana, ¿no? No, siempre ha habido hielo en el Ártico, pero ya no en el verano. Pero lo que más nos preocupa hoy en día son lo que llamamos eventos extremos de clima, que son ondas de calor y además pues lluvias excesivas, inundaciones, huracanes, etc. Entonces aquí nada más les enseño un par de ejemplos. Aquí tenemos pues más de 500 muertos en Karachi hace ya un par de años, pero esto, en Corea vemos
ya el año pasado, esto es una alberca, simplemente la gente se está refrescando, ¿no? Entonces, imagínense el calor que hace para hacer una fiesta así de ese tipo, ¿no? En fin. Y lo que sucede es que sí se puede medir con mucha precisión con satélites estas olas de calor y se ve pues que la distribución de temperaturas, que es una curva de Gauss, etcétera, cómo ha cambiado en los últimos años, sobre todo en ciertas latitudes y en las épocas del año en que hay olas de calor, de tal manera que si consideramos la cola de esta distribución, pues las olas de calor extremas, la probabilidad de su ocurrencia ha aumentado pues muchísimo, ¿no? Más de 10 veces. Entonces, tenemos esto y tenemos también, perdón, me equivoqué, tenemos también huracanes, ¿no? Como el huracán Harvey en el 2017 aquí en Houston, y muchos otros huracanes están ocurriendo también en todo el planeta, esto también en Japón el año pasado, y el consenso de la comunidad científica, de nuevo, hace pues menos de 10 años todavía con dudas de que, pues sí, están ocurriendo estos extremos de clima, pero no es fácil conectarlos con el cambio climático. Pues resulta que en los últimos 5 o 10 años sí ya ha habido muchos trabajos científicos en que sí hacen una conexión muy clara. Sobre todo hablando de nuevo de probabilidades, la probabilidad de que la mayoría de estos eventos estén ocasionados por el cambio climático es muy elevada. Algunos eventos, pero ya son raros, pues quizá habrían ocurrido, muchos de esos eventos habrían ocurrido de todas maneras. Es la intensidad de los eventos lo que ha aumentado de una manera desproporcionada, ¿no? Bien, pues pasamos ahora al último mito, y es que pues los combustibles fósiles son importantísimos para el avance de la sociedad y para su economía. Entonces, pues de acuerdo con esto, mejor no lo tocamos, porque pues es tan importante que no deberíamos de hacer nada con respecto al uso de combustibles fósiles. Y resulta que esto también es un mito, porque ya la tecnología ha avanzado a tal manera. Hace varios años que ya estaba muy claro que había que empezar a usar energías sustentables, como la energía eólica y la energía, de viento, y la energía solar, etcétera. Todo esto, en los últimos años, ha bajado el costo de estas nuevas tecnologías al grado de que ya son competitivas, ya no es necesario hacer un sacrificio económico para cambiar y para dejar de emitir estos gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, para pues que no siga aumentando la temperatura del planeta. Y una manera de verlo es, mis colegas de Princeton, Steve Pacala y Rob Sokolov, ya desde hace años lo habían analizado cuantitativamente, y aquí es una gráfica que vamos a ver otra versión de esta misma gráfica en un momento, pero son emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, pero también pues el metano, etcétera, en función del tiempo, aquí pues hasta el 2060. Y estas emisiones han estado subiendo como resultado de esa aceleración que les mencioné, de que pues el uso de energía, sobre todo de combustibles fósiles, pues ha continuado en aumento en todo el planeta. Pero la idea aquí es que eso, en lugar de estar por encima de esa parte verde, que es nada más simbólicamente aquí puesta como pues lo que es en inglés el BAO, business as usual, o sea, si no hacemos nada, pues estaríamos encima. Pero sí se puede reducir tomando muchas medidas simultáneamente. Pero una buena parte consiste en ya no usar combustibles fósiles, usar energía solar, energía eólica, inclusive energía nuclear, pero eso es muy discutible. Pero sí, las nuevas tecnologías, energía nuclear de cuarta o quinta generación, ya se pueden fabricar reactores muy, muy estables y que son mucho más seguros de los que ocasionaron problemas enormes como los de Fukushima en Japón, que ya estaban obsoletos, ¿no? Pero en fin, aparte de eso, pues hay que
sustituir carbón por gas natural, eso nada más es una solución de transición. El gas natural es mejor que el petróleo y que el carbón porque emite, por la misma cantidad de energía producida, emite más o menos la mitad de gases de efecto invernadero. Entonces, es una solución, pero transitoria, no puede ser permanente porque hay que dejar de emitir pues prácticamente todo el dióxido de carbono que se emite hoy en día, ¿no? Y mejorar eficiencia en el transporte, etcétera. Pero aquí dice menos del 1 o 2% del PIB mundial es lo que se apreciaba que costaría hacer estos cambios, pero hace 10 años, hoy en día ya se puede hacer sin tomar en cuenta que un aumento en costo. Bien, esto es muy discutible, pero por eso trabajamos con economistas también. No solamente es una cuestión de ciencia, sino de economía, de política, aspectos sociales, etcétera. Pero aquí nada más adelanto con este punto muy importante, y es que finalmente, después de muchos años, 20, 30 años de discusiones entre todos los países a través de las Naciones Unidas, finalmente se pudo llegar a este Acuerdo de París. Y con este acuerdo es la primera vez en que se ponen de acuerdo pues la mayoría de los países, sobre todo con economías grandes, en reducir sus emisiones. El acuerdo es voluntario y nada más es reducir emisiones pues hasta cierto grado. No es suficiente para resolver el problema, pero sí es un primer paso muy, muy importante, y la idea es que esto se pueda medir, que se pueda observar por pues toda la comunidad científica y con tecnologías modernas, etcétera, etcétera, y que hay que revisarlo cada 5 años. Este es el famoso Acuerdo de París, y México pues fue uno de los países líderes. Empezamos a trabajar en eso aquí cuando tuvimos nuestra conferencia de las partes. Eso es lo que COP quiere decir, Conferencia de las Partes. Tuvimos una en Cancún donde empezamos ya a trabajar, porque antes de eso pues países como China todavía estaban muy dudosos si aceptar estas reducciones en sus emisiones. Por fortuna en China lo que pasó es que se pudo acoplar a mejorar la calidad del aire, y es lo que también podemos hacer aquí en México. Reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero al mismo tiempo nos ayudan a mejorar muy claramente la calidad del aire, que es un problema muy serio que tenemos, como saben ustedes, en las ciudades grandes de nuestro país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etcétera, ¿no? Pero en fin, la idea es que esto puede funcionar. Y en el 2020 pues se van a volver a reunir los países a ver si se puede hacer algo más productivo todavía. Pero les voy a enseñar, esta es otra curva parecida, emisiones con respecto al tiempo hasta finales de siglo. Y entonces lo que nos gustaría hacer a los que pues trabajamos en este tema es convencer a la sociedad de que reduciéramos emisiones para estar en la curva azul, porque así la temperatura hasta finales de siglo no subiría más de 1,5 grados. Y eso es lo que es lógico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de proteger a las generaciones futuras. El Acuerdo de París pues no llega ni con mucho a ese objetivo. Con el Acuerdo de París la temperatura si realmente se cumple sin muchos cambios, la temperatura subiría a más de 2 grados. Pero les recuerdo, hay incertidumbres, entonces por eso tenemos rangos de temperatura, porque no se puede saber con exactitud por todas las complejidades del clima. Pero luego tenemos una curva roja, que es el BAO, el Business as Usual, pero yo le puse otro nombre que es la curva de Trump, porque el presidente Trump decidió que él duda de si el cambio climático es de verdad o no, duda de eso y de muchas otras cosas, pero tiene pues la gran habilidad de crear sus propios hechos. Entonces, por eso pues compite con la ciencia, porque con la ciencia pues observamos cosas que suceden y que no estamos influenciando nosotros, y por eso pues el método científico está basado en evidencia. Pero Trump
en lugar de observar qué es lo que pasa objetivamente, observa qué pasa dentro de su cerebro, ¿no? Entonces, por eso tenemos curvas de ese tipo. Pero aquí es donde, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero Trump ya desde hace mucho tiempo tiene estas dudas, ya, en fin, ya lo acabo de decir, pero ha sido muy criticado también en Estados Unidos, y por fortuna en Estados Unidos, a pesar de que Trump decidió retirarse del Acuerdo de París, no lo puede hacer formalmente hasta el 2020. Y mientras tanto, pues lo que ha pasado es que estados como California, Massachusetts, varios otros, muchas empresas, muchas ciudades han seguido tomando las decisiones y medidas necesarias para estar de acuerdo con lo que se discutió en París, ¿no? Pero en fin, esto tampoco lo discuto, pero sí voy ya de tiempo, sí, yo creo que voy a enseñarles ya nada más una gráfica más, que es esta. Uy, perdón, estoy aquí mal. Esta, sí, con esta voy a terminar. Y esta es una gráfica de mis colegas del MIT, donde estuve yo muchos años trabajando con ellos, donde, para explicarle al público en general cómo está la situación del cambio climático, lo ponemos como si fuera un juego de ruletas, por esa incertidumbre a la que me refería, porque el clima pues es un sistema complejo, y esto ya tiene varios años, pero la ruleta azul pues corresponde más o menos al Acuerdo de París, lo que está pasando hoy en día, y que la temperatura pues puede subir hasta más de 2,5 grados, pero si tenemos mucha suerte, pues nada más subiría 2 grados, ya subió 1 grado, como les decía. Pero eso requiere que se tomen muchas medidas. Y de nuevo insisto que esto se puede hacer sin sacrificios económicos, pero sí es un cambio enorme, porque la sociedad tiene que empezar a dejar de usar combustibles fósiles ya. No podemos esperarnos otra década más, porque hay un peligro muy serio de que de continuar con emisiones estemos cambiando el clima de manera casi permanente por toda una serie de ciclos y de retroalimentación, por ejemplo, que se libere más metano de lo que sucede de manera normal, etc. Entonces hay un peligro muy serio de no empezar a tomar las medidas necesarias. Pero la ruleta de la izquierda es la ruleta de Trump, digamos, la ruleta del business as usual. Y aquí lo que decimos en la comunidad científica, el mensaje que queremos dar es el siguiente. Primero, pues que la temperatura es posible que suba hasta más de 4 grados o algo así, pero más que nada lo que queremos enfatizar es que hay un riesgo de más de 1 en 4 o 1 en 5 de que la temperatura suba más de 5 o 6 grados. Un riesgo, nada más piénsenlo, ¿sí? de 1 en 4. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay cierta posibilidad de que aumentara la temperatura a tal grado de que hubiera ya muchas partes del planeta que no serían habitables en el verano. Habría migraciones gigantescas. Si la temperatura subiera más de 5 grados, sería totalmente absurdo. No habría comida suficiente para toda la población. Habría guerras. ¿Quién sabe cuántas cosas pasarían? Ni siquiera lo queremos analizar con detalle. Pero lo que consideramos es que eso es totalmente inadmisible. No porque es lo que nos diga la ciencia, porque la ciencia no nos dice qué es lo que hay que hacer. Nada más nos dice qué pasaría si hacemos tal o tal cosa. Pero es responsabilidad social, es una cuestión de ética y de valores, y es una cuestión de responsabilidad con futuras generaciones. ¿Cómo le vamos a dejar a nuestros hijos un planeta con esa probabilidad de 1 en 4? Y el ejemplo que doy muchas veces es, si se suben a un avión y les dice el piloto, tenemos un problema mecánico, y a lo mejor nos tenemos que esperar varias horas para arreglarlo.
pero no se preocupen, sé que tienen prisa. Entonces vamos a despegar de todas maneras. No se preocupen, no hay más que una probabilidad en 5 de que no lleguemos, ¿no? Entonces imagínense, 1 en 5 es gigantesco, dada la manera como funciona la sociedad. Termino ya nada más con un comentario adicional. Pues estamos a medias en cuanto a resolver el problema del cambio climático y pues a pesar de opiniones como la de la presidencia de Estados Unidos, nos falta mucho. Por fortuna ya resolvimos un problema global, ya se pusieron de acuerdo todos los países del planeta para el problema global, en este caso es el de la capa de ozono. Ya se está recuperando, ya se dejaron de producir todos los compuestos. O sea que sí se puede. Por supuesto, el cambio climático es mucho más difícil por la importancia de los combustibles fósiles, pero sí representa una falta de responsabilidad gigantesca el no tomar este problema en serio. En fin, ese es el tipo de cosas que vamos a tratar de enseñarle a nuestros jóvenes para que ellos nos ayuden a resolver el problema. Gracias por su atención.